Huella en la cima de volcanes, tecnologías del pasado y ciudades olvidadas. Los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de los siglos XX y XXI. Huella misteriosa marcada en la cima de un volcán. Artefactos tecnológicos de eras remotas. Ciudades perdidas y manuscritos que hasta hoy los científicos no logran descifrar. En este vídeo exploraremos algunos de los descubrimientos arqueológicos más intrigantes realizados en los últimos 100 años. Vestigios de cabello humano con más de 250.000 años. En 2013, un equipo de investigadores halló en una cueva sudafricana cabellos humanos con una antigüedad estimada de 257.000 años, los más antiguos documentados hasta la fecha. La gran pregunta es, ¿cómo resistieron el paso del tiempo si normalmente el cabello se descompone en menos de un siglo? La respuesta está en el lugar donde se encontraron, en heces fosilizadas de un animal similar a una hiena. Esto sugiere que, hace más de 200.000 años, ese animal ingirió cabello humano, probablemente de la misma persona a quien pertenecían esos cabellos. Esta trágica secuencia de eventos terminó preservando información valiosa para la ciencia moderna. A diferencia de los huesos, los cabellos son extremadamente sensibles a la degradación, lo que convierte este hallazgo en algo aún más extraordinario. Los científicos atribuyen la conservación de los cabellos a las condiciones ambientales únicas de la cueva, que impidieron su descomposición natural. El análisis demostró que los cabellos pertenecían a un Homo sapiens antiguo, reforzando la teoría de que el sur de África fue habitado por humanos modernos hace cientos de miles de años, y fortaleciendo la idea de que ese continente es la verdadera cuna de la humanidad. El enigma de los barcos Erebus y Terror. Una de las historias más enigmáticas de la exploración del Ártico involucra dos barcos de la Marina Británica, Erebus y Terror. Liderados por John Franklin, zarparon en 1845 con el objetivo de cartografiar el Paso del Noroeste, una ruta marítima que atraviesa el Océano Ártico. Sin embargo, tras ser vistos por última vez por cazadores de ballenas europeos, desaparecieron sin dejar rastro. Durante más de 150 años, se hicieron múltiples intentos de localización con resultados limitados. Testimonios inuit, objetos dispersos y un mensaje dejado por la tripulación. La hipótesis principal sostenía que las embarcaciones quedaron atrapadas en el hielo cerca de la isla King William, obligando a la tripulación a intentar huir a pie, lo que terminó en tragedia. Solo en el siglo XXI, con ayuda de equipos modernos como drones submarinos y sonares de última generación, los barcos fueron finalmente localizados. En 2014 se hallaron los restos del Erebus, sorprendentemente bien preservados. En 2016 se descubrió el Terror a unos 100 kilómetros de distancia, en condiciones aún mejores, con artefactos intactos dentro de la embarcación. Estos hallazgos aportaron información crucial sobre los últimos momentos de la tripulación y reavivaron el interés global por la fatídica expedición de Franklin. El camino del diablo en el volcán Rocamonfina. En 2001 se descubrieron huellas humanas en las laderas del volcán extinto Rocamonfina, en Italia. Las marcas, increíblemente bien conservadas en cenizas volcánicas solidificadas, fueron apodadas Camino del Diablo por habitantes locales, quienes durante siglos creyeron que el mismo diablo habría caminado por ahí, debido a la inclinación pronunciada del terreno. Sin embargo, estudios revelaron que esas huellas tienen aproximadamente 350.000 años y fueron hechas por ancestros humanos que caminaban por la zona poco después de una erupción volcánica, cuando las cenizas aún estaban blandas.
Este hallazgo demuestra no solo la presencia humana en tiempos tan antiguos, sino también el grado de adaptabilidad y valentía de nuestros antepasados ante ambientes extremos. Una villa romana oculta en el patio trasero. Lo que iba a ser la construcción de un parque infantil en 2015 terminó convirtiéndose en una excavación arqueológica inesperada en el interior de Inglaterra. Durante las obras en el patio de una vivienda, los obreros descubrieron los restos de una villa romana con casi 2000 años de antigüedad. Dentro de la estructura había un mosaico de rara belleza y sofisticación que representaba escenas de la mitología grecorromana. La complejidad del arte y los objetos encontrados, como monedas y cerámicas, indican que el lugar pertenecía a una persona adinerada. Probablemente un alto funcionario romano o un propietario rural de gran prestigio. Este descubrimiento demuestra que el estilo de vida de lujo de la élite romana se extendía hasta zonas remotas del imperio, influyendo incluso en regiones rurales de Britania. Los misterios renovados de Stonehenge. Durante años se cuestionó el origen de las imponentes piedras de Stonehenge, ya que rocas similares no son comunes en la región sur de Inglaterra. En el año 2020, arqueólogos finalmente identificaron, en Gales, la cantera de donde fueron extraídas las llamadas piedras azules, utilizadas en la construcción del monumento hace más de 4000 años. También se encontraron restos de herramientas y estructuras utilizadas para cortar y transportar los bloques. Los antiguos trabajadores aprovechaban grietas naturales en las piedras, donde insertaban cuñas de madera para dividirlas, transportándolas luego en trineos. Este hallazgo no solo resolvió un antiguo misterio, sino que también reveló el alto nivel técnico y organizativo de los pueblos neolíticos responsables de Stonehenge. Shima, la ciudad fortaleza de la antigüedad china. Las excavaciones en Shima, en territorio chino, cambiaron la visión sobre las primeras civilizaciones del país. Inicialmente tratada como una pequeña aldea prehistórica, la ciudad resultó ser una fortaleza con más de 4 kilómetros cuadrados, rodeada por murallas y que contenía palacios, residencias y espacios públicos planificados. La riqueza de los artefactos, especialmente objetos de jade y esculturas en piedra, sugiere una sociedad sofisticada, con autoridad centralizada y fuerte simbolismo ritual. Las imponentes estructuras defensivas indican que Shima pudo haber sido escenario de intensos conflictos, desafiando la idea de que las primeras civilizaciones chinas eran esencialmente pacíficas. El tesoro de Staffordshire. En julio del año 2009, Terry Herbert, un buscador de tesoros aficionado, encontró en un campo británico uno de los mayores hallazgos arqueológicos de Europa. Más de 3.500 artefactos del siglo VI, hechos de oro, plata y piedras preciosas. Entre los objetos se encuentran empuñaduras de espadas, fragmentos de yelmos y cruces cristianas que revelan la riqueza y la complejidad de las élites guerreras de la época. El peso del oro por sí solo supera los 5 kilogramos. El propósito del tesoro aún se debate. ¿Sería un acervo real escondido durante una guerra o un botín enterrado tras una batalla? Independientemente de la respuesta, el hallazgo arroja nueva luz sobre la transición religiosa y política de la Inglaterra medieval. Descubrimientos sorprendentes en el corazón de Europa. Incluso regiones ampliamente conocidas como Europa aún guardan secretos arqueológicos. Un ejemplo son las pinturas de Lascaux, descubiertas por casualidad en el año 1940 por adolescentes en el interior de Francia. La cueva contiene más de 600 dibujos realizados hace unos 17.000 años, representando animales como bisontes, caballos y ciervos, pero casi ninguna figura humana.
Los artistas de la Edad de Piedra utilizaban pigmentos naturales y aprovechaban el relieve de las paredes para crear imágenes con efecto tridimensional, demostrando técnica refinada e intención artística. Se cree que el lugar tenía una función ritual o espiritual. Para preservar estas frágiles pinturas, la cueva fue cerrada al público hace décadas. Otro misterio francés son las piedras de Carnac, ubicadas en Bretaña. Alrededor de 3.000 bloques de piedra, alineados en patrones específicos, ocupan más de 40 hectáreas, con estructuras que alcanzan hasta 3 metros de altura. La función de estas formaciones, erigidas entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo, aún se desconoce, con hipótesis que varían entre templos ceremoniales y observatorios astronómicos. Incluso con los avances tecnológicos, los métodos utilizados para mover y posicionar estas piedras siguen siendo uno de los grandes enigmas del pasado. La Calzada del Gigante. Ubicada en la costa norte de Irlanda, la impresionante Calzada del Gigante está envuelta en historias legendarias y fenómenos naturales sorprendentes. Aunque parece una obra hecha por manos humanas, los expertos aseguran que su origen es completamente natural. Esta maravilla geológica está compuesta por aproximadamente 40.000 columnas de basalto, resultantes de una antigua actividad volcánica. Las columnas emergen de la tierra como escalones que se extienden hacia el mar. Algunas de ellas alcanzan hasta 12 metros de altura, recordando escaleras colosales. Entre las formaciones más curiosas se encuentran la llamada Bota del Gigante, una roca que parece un calzado, y el Órgano del Gigante, un conjunto de columnas que se asemejan a tubos de un órgano musical. Según los geólogos, este paisaje singular se formó durante el período Paleógeno, hace unos 60 millones de años, por intensas erupciones volcánicas. Pero el imaginario popular prefiere otra versión. Un gigante habría creado la calzada para cruzar el mar y enfrentar a un adversario que vivía en una isla vecina. Misterios de las Islas Orcadas. En el extremo norte de Escocia, el archipiélago de las Islas Orcadas conserva secretos que siguen desafiando a los estudiosos. Diversas construcciones antiguas demuestran un nivel de sofisticación que supera el conocimiento técnico que se creía posible para aquella época. El mayor destaque es Ness of Brodgar, un complejo arqueológico revelado en el año 2003. Compuesto por cerca de 10 estructuras repartidas en 6 acres y rodeadas por una muralla de piedra, se cree que fue un centro espiritual de gran importancia hacia el año 3200 a.C., anterior a monumentos como Stonehenge y las pirámides egipcias. La arquitectura del lugar impresiona. No se trata de simples montones de piedras, sino de construcciones meticulosamente planificadas, con losas cortadas y encajadas con extrema precisión. Esto indica una sociedad con gran organización social y conocimiento técnico avanzado para el período neolítico. Los artefactos encontrados en el sitio revelan símbolos enigmáticos y patrones abstractos. Algunos especialistas creen que podrían representar una forma primitiva de escritura. Otros sugieren que serían expresiones artísticas o religiosas. Hasta hoy, el significado de esos registros permanece indefinido. Otro aspecto fascinante es la alineación astronómica de las estructuras. La disposición de los templos parece seguir los ciclos de la luna, lo que sugiere que los constructores tenían conocimientos celestes considerables, algo que no se solía atribuir a sociedades tan antiguas. Descifrar el pasado de estos templos es una tarea ardua, especialmente porque mucho se ha perdido a lo largo de los milenios. El enigmático hipogeo de Hal Saflieni. En Malta, un monumento subterráneo impresiona por su complejidad y misterio.
El hipogeo de Hal Saflieni, excavado hacia el año 1900, es considerado el único templo prehistórico subterráneo conocido hasta la fecha. Su origen se remonta al cuarto milenio antes de Cristo. Con 3 niveles distintos, el hipogeo funcionaba simultáneamente como santuario y necrópolis. El nivel más antiguo consiste en grutas naturales utilizadas para enterramientos. El segundo está compuesto por cámaras y corredores cuidadosamente tallados en la roca, algunos adornados con símbolos misteriosos. El tercero, más simple, conserva aún así un valor arquitectónico. Este complejo de pasajes, salas y cámaras revela una planificación notable. Los constructores claramente dominaban conceptos como ventilación, iluminación y acústica. En diversas paredes, pigmentos rojos decoran los espacios con patrones que reflejan un imaginario espiritual profundo. Una cámara en particular llama la atención por su acústica única. Los sonidos emitidos allí reverberan de forma peculiar, lo que puede indicar un uso ritual del espacio. Es sorprendente pensar que hace 6.000 años ya existiera tal nivel de sofisticación arquitectónica. Artefactos que desafían explicaciones. En el año 1936, en los alrededores de Bagdad, un descubrimiento provocó intensos debates entre arqueólogos y científicos. Un extraño objeto bautizado como Batería de Bagdad. Encontrado en una aldea del siglo III a.C., el artefacto tiene más de 2.000 años. Consiste en un vaso de cerámica de aproximadamente 13 centímetros que contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro en su interior. El cilindro estaba cerrado con plomo y sellado con un tapón, impidiendo que la varilla tocara directamente el metal. No hay ninguna inscripción que indique su finalidad, lo que hace al objeto aún más enigmático. Una teoría ampliamente debatida es que, al ser llenado con un líquido ácido, como vinagre o jugo de limón, el artefacto podría generar una modesta carga eléctrica. Esta energía habría sido utilizada en procesos de galvanización para recubrir objetos con metales. Aunque experimentos modernos confirman esta posibilidad, la teoría no es consensuada. Muchos especialistas argumentan que no hay pruebas suficientes de que el objeto fuera realmente usado con este fin. Otras hipótesis sugieren que el recipiente podría haber servido simplemente para almacenar materiales sagrados. El misterio de la batería de Bagdad plantea preguntas sobre el verdadero alcance tecnológico de las civilizaciones antiguas y si ciertos conocimientos no se habrán perdido con el paso del tiempo. Derinkuyu, la ciudad subterránea. Situada en la región central de Capadocia, en Turquía, Derinkuyu es una impresionante ciudad subterránea que podía albergar a miles de personas. Con una profundidad de aproximadamente 60 metros y 8 niveles, se cree que su origen se remonta al siglo VII a.C., probablemente construida por los frigios, con el propósito de ofrecer protección contra invasores y desastres naturales. Posteriormente, se convirtió en refugio para los primeros cristianos que huían de la persecución del Imperio Romano. Ellos ampliaron la ciudad, añadiendo áreas comunes, depósitos, templos y viviendas. Lo que hace única a Derinkuyu no es solo su tamaño, sino la complejidad de su infraestructura. La ciudad contaba con todo lo necesario para estancias prolongadas: pozos de ventilación, reservorios de agua, puertas de piedra que bloqueaban accesos y sistemas eficientes para la eliminación de residuos y almacenamiento de alimentos. Esto demuestra un notable grado de ingeniería y planificación. El motivo por el cual Derinkuyu fue abandonada sigue sin una explicación clara. Permaneció olvidada hasta que fue descubierta por casualidad por un habitante local, a mediados del siglo XX.
Desde entonces ha sido considerada uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes de Turquía. Sacsayhuamán, la fortaleza inca, ubicada en el Perú. La monumental fortaleza de Sacsayhuamán aún intriga a los arqueólogos respecto a su verdadero propósito. Construida en el apogeo del Imperio Inca, entre los siglos X y XV, es famosa por el encaje impecable de piedras gigantescas, algunas con más de 100 toneladas, sin ningún uso de mortero. Miles de obreros participaron en su construcción y los métodos empleados siguen generando debates. Se cree que se utilizaron rampas, rodillos y palancas, al igual que en las pirámides egipcias. La fortaleza presenta 3 grandes terrazas de más de 600 metros de largo, diseñadas con fines defensivos. Sin embargo, también servía como lugar para rituales religiosos de gran importancia. Con la llegada de los españoles, parte del complejo fue destruida, pero el núcleo principal resistió, revelando la avanzada ingeniería incaica. Karahantepe, monumento prehistórico. Karahantepe, en el sureste de Turquía, es un sitio arqueológico revolucionario. Con más de 12.000 años de antigüedad, es significativamente más antiguo que monumentos como Stonehenge. Construido al final de la última edad de hielo, marca la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a agrícolas. El lugar está compuesto por grandes estructuras circulares de piedra, decoradas con esculturas de animales y figuras humanas. El descubrimiento desafía la noción de que solo las civilizaciones agrícolas podrían erigir construcciones monumentales. Aunque su función exacta aún se debate, todo indica que Karahantepe servía a propósitos ceremoniales o espirituales. Su construcción revela una organización social compleja, mucho antes de lo que se imaginaba. Las excavaciones continúan, prometiendo nuevas revelaciones. Fósiles marinos en el desierto. ¿Ballenas en el Sahara? A principios del siglo XX, se descubrieron fósiles de ballenas en pleno desierto del Sahara, dejando a los científicos perplejos. En los años siguientes, se encontraron diversos otros esqueletos, incluyendo criaturas de hasta 20 metros de largo. La explicación radica en el pasado geológico de la región. El Sahara formó parte de un antiguo océano llamado Tetis. Con el retroceso de los mares a lo largo de millones de años, el área se transformó en desierto, pero los fósiles marinos permanecieron. Uno de los hallazgos más curiosos fue el basilosaurio, un ancestro de las ballenas modernas que vivió hace aproximadamente 40 millones de años y aún poseía miembros posteriores. Una fascinante ventana a la evolución de estos gigantes marinos. Una de las características más notables de estos descubrimientos es el excelente estado de conservación de los fósiles. Las condiciones áridas del desierto del Sahara actuaron como un escudo natural contra el paso del tiempo, permitiendo que los huesos permanecieran intactos lo suficiente para análisis detallados por parte de los científicos. Las estructuras misteriosas del desierto de Arabia y el Sahara no fue el único escenario de revelaciones sorprendentes. En el corazón de Arabia Saudita, un descubrimiento realizado en 2017 desconcertó a los arqueólogos de todo el mundo. Unas 400 estructuras enigmáticas de piedra surgieron del desierto. Observadas desde el cielo, se asemejan a portones, razón por la cual fueron apodadas portones. Algunas de estas construcciones superan los 500 metros de extensión y están compuestas por muros bajos de piedras apiladas. Hasta hoy, su uso y origen se mantienen inciertos. Sin embargo, investigaciones preliminares indican que datan del periodo neolítico, muchos milenios antes de la era cristiana. Estas formaciones solo fueron identificadas gracias a imágenes captadas por satélites,
un recurso tecnológico que ha transformado la arqueología moderna. Ahora, los especialistas pueden estudiar áreas remotas sin necesidad de ir al campo. Los llamados portones forman parte de un conjunto más amplio de construcciones esparcidas por toda la península arábiga, conocidas como obras de los antiguos. Dentro de este grupo se encuentran formas que recuerdan ruedas, trampas de caza y tumbas, evidenciando el uso complejo y diverso del territorio por parte de los pueblos antiguos. Algunos estudiosos plantean la hipótesis de que los portones podrían haber sido utilizados como trampas para animales o corrales, ya que están posicionados cerca de otras estructuras relacionadas con la caza. Otros creen que desempeñaron funciones ceremoniales o sociales. La escasez de artefactos y restos humanos dificulta una conclusión definitiva. El enigma de piedra en el desierto de Gobi. ¿Sería posible que China tuviera su propio Stonehenge? En el desierto de Gobi, al norte del país, los investigadores identificaron una formación de piedras dispuestas en círculo, similar al famoso monumento británico. Aún en proceso de datación, se estima que tiene miles de años de antigüedad. El sur de Mongolia, con su clima riguroso y aislamiento geográfico, es una de las regiones más inhóspitas del planeta, lo que hace que el hallazgo sea aún más impresionante. La aridez y el aislamiento actuaron como conservantes naturales, protegiendo las estructuras a lo largo de los siglos. A diferencia de civilizaciones bien documentadas, como Egipto y Mesopotamia, se sabe poco sobre los pueblos que habitaron el Gobi. La ausencia de textos o registros históricos obliga a los estudiosos a basar sus análisis únicamente en vestigios materiales. La dimensión y el formato de estas formaciones indican que fueron realizadas por una sociedad con gran capacidad técnica y organización. Sin embargo, sigue siendo un enigma quiénes eran esas personas y cómo consiguieron construir algo tan complejo en un entorno tan inhóspito. Algunos especialistas creen que el lugar pudo haber sido utilizado en ceremonias, mientras que otros sugieren que las piedras podrían estar alineadas con constelaciones, como ocurre en Stonehenge. También existe la hipótesis de que se trate de un sitio funerario, Göbekli Tepe, el templo más antiguo de la humanidad. En el sur de Turquía, un descubrimiento en los años 1990 cambió la comprensión del pasado humano. En Göbekli Tepe, los arqueólogos revelaron una estructura que data de aproximadamente el año 9600 a.C., 6 milenios antes de la construcción de Stonehenge. Este hallazgo revolucionó la cronología de la historia humana, especialmente en lo que respecta a la arquitectura, la religión y la organización social. Göbekli Tepe está compuesto por varios círculos de piedras monumentales, rodeados por columnas decoradas con grabados de animales, símbolos abstractos y figuras que podrían representar deidades. Algunas de estas columnas alcanzan los 5 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas, una prueba del alto nivel de habilidad técnica de la época. Lo más sorprendente es que esta obra fue erigida por una sociedad que aún vivía de la caza y la recolección, sin dominar la agricultura, desafiando la idea de que las construcciones complejas solo surgieron tras el sedentarismo. Aunque el verdadero propósito del lugar sigue siendo incierto, su complejidad y escala sugieren que tenía un gran valor para quienes lo construyeron. Las esculturas incluyen representaciones de leones, serpientes, toros y aves, que tal vez simbolizaran tótems o entidades espirituales. Uno de los aspectos más misteriosos de Göbekli Tepe es que fue intencionalmente enterrado hacia el año 8800 a.C., tras 2000 años de uso. La razón de este sepultamiento permanece desconocida, pero fue precisamente eso lo que garantizó su preservación a lo largo de los milenios. Petra, la ciudad perdida en las rocas.
Otro ejemplo fascinante es la antigua ciudad de Petra, en Jordania, que permaneció olvidada por el mundo occidental hasta su redescubrimiento en el año 1812 por el explorador suizo Johann Burckhardt. Su monumento más famoso, al Kasne, o el Tesoro, es la imagen más emblemática de la ciudad, aunque Petra va mucho más allá de esta famosa fachada. Con el tiempo, las excavaciones revelaron que Petra fue un centro vibrante de comercio, religión y cultura. Surgida alrededor del siglo I a.C., cuando una tribu árabe nómada se estableció en la zona, la ciudad prosperó gracias a su ubicación estratégica y al ingenioso sistema de captación y distribución de agua, fundamental para sobrevivir en el clima árido. Durante su apogeo, Petra fue un importante punto comercial, conectando rutas que venían de la India, Arabia y Egipto. Sus habitantes eran comerciantes hábiles, y la opulencia de la ciudad es visible en las tumbas y templos esculpidos en la roca. Sin embargo, tras ser incorporada al Imperio Romano, en el año 106 después de Cristo, Petra comenzó a declinar. Recientemente, nuevas tecnologías como drones y satélites ayudaron a los arqueólogos a hacer un descubrimiento impresionante. Una gran estructura enterrada fue identificada bajo las arenas de Petra, lo que sugiere que la ciudad era aún más extensa y compleja de lo que se pensaba. Nabta Playa, el Stonehenge africano. En el desierto nubio, en el sur de Egipto, se encuentra otro sitio notable, Nabta Playa. Se estima que fue construido hacia el año 7500 a.C., siendo a menudo llamado el Stonehenge africano, debido a las piedras alineadas con eventos astronómicos. Durante el periodo de los monzones, la región se transformaba en un lago, convirtiéndose en un entorno ideal para la vida humana. Los antiguos habitantes fueron pioneros en la domesticación de ganado en el continente africano y erigieron estructuras circulares y líneas de piedras, probablemente utilizadas como calendarios para marcar los ciclos agrícolas. Las alineaciones con los puntos cardinales y con ciertos cuerpos celestes indican un conocimiento avanzado de astronomía. Además, vestigios rituales como sepulturas y fosas ceremoniales sugieren que Nabta también era un importante centro espiritual. Este descubrimiento es de gran relevancia histórica, pues revela que las sociedades africanas ya habían alcanzado avances significativos en astronomía, agricultura y religión, miles de años antes del surgimiento del Egipto faraónico. Wadi Rum, el Valle Lunar y las señales del cielo. En el corazón de Jordania, hay un lugar donde la Tierra parece otra galaxia, el desierto de Wadi Rum, conocido como el Valle de la Luna. Pero detrás de sus dunas rojizas y formaciones rocosas que recuerdan paisajes marcianos, existe un enigma milenario que desafía a arqueólogos e historiadores hasta hoy. Inscripciones rupestres dispersas por cuevas y cañones sugieren la existencia de una civilización muy anterior a las tribus conocidas, con símbolos aún no descifrados. Algunos estudiosos creen que Wadi Rum fue utilizado como una ruta sagrada o incluso como observatorio astronómico, alineado con estrellas y constelaciones hace miles de años. Y lo más extraño, ciertas leyendas beduinas hablan de hombres que vinieron del cielo y caminaron entre las rocas, dejando señales que solo serían comprendidas al final de los tiempos. ¿Será Wadi Rum solo una maravilla natural o el último vestigio de un conocimiento perdido en el desierto? Insectos gigantes prehistóricos, monstruos del mundo antiguo. Pero el pasado de la Tierra también albergó criaturas sorprendentes, entre ellas insectos gigantes. Las meganeuras, antecesoras de las libélulas, tenían casi 1 metro de envergadura y volaban hace aproximadamente 300 millones de años. Con ojos enormes y un vuelo ágil,
eran depredadoras de otros insectos y pequeños vertebrados. Su tamaño considerable pudo haber sido favorecido por la alta concentración de oxígeno de la época. La Arthropleura, similar a una 100 pies, alcanzaba los 2,5 metros de longitud y habitaba bosques húmedos. A pesar de su apariencia intimidante, probablemente era herbívora y usaba su caparazón rígido como protección. El Pulmonoscorpius, un escorpión prehistórico hallado en Escocia, poseía gran tamaño y un sistema respiratorio eficiente, ideal para un ambiente rico en oxígeno. Era un depredador con pinzas robustas y un aguijón venenoso. Titanomyrma, una hormiga alada gigante, vivió hace aproximadamente 50 millones de años. Con una envergadura de hasta 15 centímetros, formaba parte de colonias sociales complejas, similares a las de las hormigas modernas. Las Pseudopulex, apodadas pulgas gigantes, medían cerca de 2,5 centímetros y posiblemente parasitaban dinosaurios con mandíbulas adaptadas para perforar piel gruesa. Brontoscorpio, por su parte, era un escorpión marino de hasta 1 metro de longitud. Nadaba bien y cazaba en aguas poco profundas con la ayuda de sus patas adaptadas como remos y ojos grandes. Por último, está la misteriosa Gigantiops o Gigatitan, otra hormiga colosal de la era de los dinosaurios. Se sabe poco sobre ella, pero su tamaño impresionante indica que ocupaba un papel especial en el ecosistema de su tiempo. Estas criaturas prehistóricas revelan un planeta muy diferente al actual, habitado por seres colosales y sociedades ancestrales más complejas de lo que imaginábamos. Megarachne. Durante mucho tiempo se creyó que la Megarachne era la araña más grande jamás registrada. Sin embargo, análisis posteriores revelaron que ese impresionante fósil era en realidad un tipo de escorpión marino. La criatura vivió hace cerca de 300 millones de años, en una época en la que los artrópodos e insectos de tamaño colosal eran comunes. El ejemplar fosilizado, encontrado en Argentina, presentaba un cuerpo de aproximadamente 34 centímetros con una envergadura de patas que llegaba a 50 centímetros. Habitante de aguas dulces, la Megarachne probablemente se comportaba como un depredador, utilizando su gran tamaño y fuerza para capturar presas como peces pequeños y otros organismos acuáticos. Sus pinzas grandes y robustas sugieren una impresionante capacidad para sujetar y mantener a sus víctimas. Chimerarachne, arácnidos primitivos. Los Chimerarachne son antiguos arácnidos que vivieron hace aproximadamente 150 millones de años. Con un tamaño que podía alcanzar hasta 50 centímetros, eran considerablemente más grandes que las arañas modernas y posiblemente depredadores eficientes. La anatomía de estos seres era bastante primitiva. A diferencia de las arañas actuales, sus hileras, estructuras responsables de producir seda, se ubicaban en el medio del abdomen. Es probable que vivieran escondidos en madrigueras, esperando pacientemente para emboscar a sus presas. Su cuerpo y hábitos indican una adaptación específica a las condiciones ambientales de la era en que vivieron. Paleodictyoptera. Estos antiguos insectos dominaron los cielos hace aproximadamente 300 millones de años y se parecían a libélulas gigantes. Algunos ejemplares alcanzaban hasta 55 centímetros de envergadura, lo que los convertía en los insectos más grandes de su tiempo. Sus alas no se plegaban sobre el cuerpo, una característica inusual en comparación con los insectos modernos. Además, poseían piezas bucales alargadas, probablemente adaptadas para succionar savia o alimentarse de esporas. Estas peculiaridades sugieren que tenían una dieta muy específica y un papel ecológico distinto en los ecosistemas del período. Gracias por ver, y ahora YouTube
te recomienda 2 videos exclusivamente para ti. Y ten por seguro, también te van a sorprender. Haz clic y mira otro video de nuestro canal. Hasta la próxima.